Pero en el día de hoy, en 1 de Corintios, yo quiero dar mención a leer la porción que habla acerca de la sabiduría humana versus la sabiduría de Dios, que nos liga a lo que es que Dios todavía nos está hablando. Dios todavía nos está hablando. Repitan esta frase conmigo. Dios todavía nos está hablando. Si recordamos, la Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En lo que es la división del Antiguo y Nuevo Testamento, hubo un espacio de 400 años de silencio. Dios cesó de hablar y de comunicarse con nosotros, la raza humana, por 400 años. Hasta cuando entonces se dio el anunciamiento acerca del nacimiento de Jesús, el Redentor, el Salvador, el prometido del Padre, y empieza entonces el Nuevo Testamento con los 4 evangelios. Hermanos queridos, en el libro de Hebreos, solamente lo menciono como referencia, el capítulo 1, preste atención, dice el autor de Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos habla por medio de su Hijo, que es el verbo de vida, la palabra de Dios. Y vemos nosotros que Dios nos habla hoy. Diga conmigo en voz alta: Dios nos habla hoy. Dígale al que está sentado a su lado: Dios nos habla hoy. Una de las experiencias mayores y de mayor anhelo en nosotros debe ser que queremos que Dios nos hable. Si venimos hoy a la iglesia y entre muchas cosas atractivas y de comodidad, qué bonito, qué cómodo me siento, la gente es muy atenta, etcétera, etcétera. Pero si usted falla de no escuchar la voz de Dios y sentir que es Dios que le está hablando al corazón, todo lo demás será pasajero. Pero cuando Dios habla al corazón, entonces surgen cambios de adentro hacia afuera. Dios comienza a obrar por medio del Espíritu Santo. Él nos habla al corazón, nos habla a la conciencia. Dice la palabra de Dios que su palabra nunca regresa vacía. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. El rey David dedicó todo un capítulo, es el más grande de la Biblia, el Salmo 119, a hablar acerca de la excelencia de la palabra de Dios. Es de ese capítulo que extraemos versos que nos hemos memorizado. La exposición de tus palabras alumbra los ojos, da entendimiento a los simples. Oh, cuánto amo tu palabra, es mi meditación de día y de noche. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tus dichos. Oh, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y sigue todo el capítulo 119 hablando de la excelencia de la palabra de Dios. Quiero que ustedes conmigo juntos exaltemos a Dios por su santa palabra que nos ha dado a nosotros. Exaltamos a Dios por su santa palabra. Dios nos habla hoy por medio de su palabra. El autor de Hebreos, el capítulo 4, versículos 12 y 13, también nos da una importante remarcación diciendo lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en el verso 3 del capítulo 4 de Hebreos dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que con esta introducción, hermanos, ponemos nuestra atención una vez más, como se los pedí, a 1 de Corintios. Y entre muchas cosas de 1 de Corintios aprendemos que es una epístola paulina, la escribió Pablo. Pero también encontramos nosotros que nos presenta varios hechos fascinantes que compartí con ustedes hace un par de semanas, ya que la semana anterior estuve, como ustedes recuerdan, estuve en México. Pero algo interesante que resulta para todos nosotros entender es que Dios todavía nos está hablando. En los primeros 6 capítulos trata el tema de sectarismo, que hay desunión, hay inmoralidad sexual. Abarcamos toda una reunión para cubrir el capítulo 5, la última vez, si usted recordará, la puede buscar en el internet y puede escuchar todo el mensaje. Y luego también la carta a Corintios es una carta personal, pero también es universal, en el contexto que a todos le ataña. Hay un mensaje para todos, es práctica. Pero 1 de Corintios es una epístola de paciencia.
Notamos que Pablo pudiera haberles dicho sarta de hipócritas, ¿verdad? Herejes y todo. Él le dijo hermanos. Repitan conmigo. ¿Cómo le dijo Pablo a los de Corinto? Hermanos. ¿Cómo le dices tú al que está sentado a tu lado? Hermano. Somos hermanos. Pero dentro de lo que cabe, saber que hay hermanos que están necesitados de corrección, de reprensión, de instrucción y de enseñanza, entre muchas cosas. La razón que esta carta es de paciencia, porque Pablo la escribe. Y Pablo prácticamente tiene un amor muy grande. La pasión y el amor de Pablo lo hace escribir en la forma que él lo hace. Está a los Corintios que Pablo les refiere diciéndole que prácticamente él quisiera hacer lo que fuera a hacer con tal que ellos pudieran entender lo que les está diciendo. Que por amarlos más y decirle las cosas como son, corra el riesgo de que ustedes me amen menos o me aprecien menos. Y todo esto, él dice, no importa porque el amor es lo más fuerte. Y vemos que la Biblia dice en Proverbios de que las heridas de un amigo son heridas fieles. Cuando hablamos la verdad y no por no querer ofender, hacemos prácticamente reparo y tratamos de dorar la píldora. Hermanos, en 1 Corintios capítulo 1, del 18 al 31, vimos estos versículos, pero quiero que los volvamos a repasar brevemente. Habla acerca de lo necio de la sabiduría humana, lo necio. Hoy en día creemos muchos que sabemos bastante. Hoy en día hay muchos que creen saber más que otros en puntos de comparación. Se equivocan en saber que siempre habrá en el punto de comparación gente que sabe más y ha logrado más que tú, y siempre habrá en punto de comparación aquellos que saben menos y habrán logrado menos en cuanto a sus vidas y en sus tiempos por oportunidades y cuantas cosas más. Lo necio de la sabiduría humana. Y vemos en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Lo pueden leer conmigo en voz alta el verso 18, por favor? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y vamos a dar lugar a, por lo menos, tener alguna idea, alguna explicación somera, para que entendamos lo que es la exposición de la palabra de Dios, la enseñanza expositiva de la palabra, que creo yo es sumamente necesario e importante que entendamos. Y como referencia, en 1 Corintios 2, del 1 al 5, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. ¿Y qué más dice? Y a este crucificado. También dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Verso 5, lean conmigo en voz alta, para que vuestra ¿qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si están tomando nota, quiero que por favor tomen nota de 3 importantes palabras que se dicen en forma de verbo: leer, explicar y exhortar. Leer, explicar y exhortar. Y para nosotros personalmente el leer es sumamente importante. Y más cuando tú vas a pararte al frente de uno o de más personas para compartir algo, tienes que haber leído el pasaje, tienes que realmente explicar qué está diciendo. Y por otra parte, la exhortación, el ánimo a llevarlo a la práctica, a llevarlo delante de ti. Anoten el Salmo 119, verso 160, dice, la suma de la palabra de Dios es la verdad. Así que, hermano, todo tiene que ver con la palabra de Dios. Digan conmigo, todo tiene que ver con ¿qué? Pero es la palabra de Dios lo que nos insta a que nos reunamos y nos congreguemos y que busquemos más del Señor. Eclesiastés 4 nos dice, el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y no está hablando en el contexto del matrimonio, se aplica al matrimonio, pero no exclusivamente al matrimonio. Habla acerca de la relación que podemos tener unos con otros. Unidos somos más fuertes. Unidos podemos lograr un propósito más extenso. Y habla acerca de equiparse, motivarse y reconocer cada uno la necesidad que tenemos de Dios y el animarse unos a otros, orar unos por otros, soportarse unos a otros, tenerse paciencia unos a otros, porque
estamos nosotros gozando de la vida de Cristo, por lo tanto debemos ser parte del cuerpo de Cristo. Y todos somos importantes en la obra del Señor. ¿Lo repiten? ¿Todos somos qué? Entonces no diga que el pastor o el hermano que dirige o el hermano que organiza, pero todos somos importantes porque Dios ha repartido dones espirituales. A cada uno le da una función, una capacidad. Y por eso es importante reconocer cuál es el rol que Dios te ha dado a ti en esta iglesia. ¿Cuál es el rol? ¿Qué estás supuesto a hacer y a no hacer? En tu vida existen dones que Dios te ha dado para el beneficio del cuerpo de Cristo. Unos son orejas, otros son manos, otros son pies, otros son ojos. Y no puede uno decirle, yo no necesito del cuerpo, yo solito puedo como ojo. ¿No? Miren el ojo brincando, ahí es el ojo que anda por todas partes. ¿No? O una mano que camina ahí. ¿Cómo es eso? No, necesitamos ser parte del cuerpo. Repitan, ¿parte de qué? Del cuerpo. Por eso como iglesia tenemos que entender qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y si usted prácticamente está allí cómodamente sentado y espera que otros hagan todo, va a hacer falta que alguien haga aquello que Dios te llamó a ti a hacer. Así que la pregunta es ¿cuándo te vas a decidir a hacerlo? Sabemos que tenemos a un tentador y tenemos a un acusador de los hermanos, tenemos a un adversario, a un enemigo acérrimo y él tratará de poner todo tipo de obstáculo en medio tuyo. Se habla acerca de la serpiente que se arrastra en la tierra. Les decía aquella ilustración de un indio que estaba escalando la montaña y en medio de los arbustos miró una serpiente que estaba allí y como que la serpiente le habló a él y le dijo al indio, oye, no seas malito, méteme en la bolsa y súbeme hasta arriba porque pues tú me llevarías más rápido, yo me demoraría demasiado. El indio dijo, sí, pero tú eres una serpiente, si te agarro me muerdes. No te voy a morder, le dijo la serpiente. Y el indio no quería creerle a él, pero luego la parte de la bondad, bueno, dice, pero no vayas a morder, y agarra la serpiente, la mete en su bolsa y comienza a escalar la montaña y cuando ya llega casi a la cima, mete la mano en la bolsa para sacar a la serpiente y la serpiente ¡pum!, le muerde. Ya le mordió, ya el veneno está corriendo y él dice, oye, pero tú, serpiente, tú me dijiste que no me ibas a morder. Y le dice, sí, pero soy serpiente, pues. Las serpientes no dicen la verdad. Nos volcamos al tiempo de Génesis 3 cuando la serpiente le mintió a Eva o le dijo una media verdad para engatusarla, envolverla, hacerle dudar de Dios, hacerle pensar que podría ser como Dios y todas estas cosas. Y hoy en día nosotros nos encontramos recogiendo muchas cosas que no deberíamos ni tocar. Somos cristianos, pero estamos creyéndole a la serpiente más que la palabra de Dios. Y los corintios, tendrían una lista larga acerca de cuántas cosas ellos estaban permitiendo que la serpiente les hiciera hacer o probar o tocar. Haríamos una lista larga y fea acerca de todo ello. Carnalismo, sectarismo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Y trayendo consigo 4 diferentes grupos que se desunirían el uno del otro, creyéndose uno más espiritual que otro. Asimismo, la inmoralidad del capítulo 5 que nos deja a todos de una manera realmente titubeantes. Que uno está metido con la esposa de su padre, hablando acerca de incesto. Y también el caso de los cristianos que, aunque han recibido dones espirituales y talentos, existe carnalidad. Se entregan a la pasión de los deseos humanos y se entregan también a la experiencia meramente emocional de vivir la experiencia de hablar en lenguas y de tener dones espirituales y todo como lo hable. Por eso es que Pablo toma esta carta de Corintios para tomar 3 capítulos, 4 capítulos para hablar acerca de los dones espirituales. Capítulo 12, 13 y 14. Es importante el saber que es importante conocer y saber lo que la palabra de Dios dice. Lo necio de la sabiduría humana se ve en luz del Evangelio. ¿Cuál aspecto del Evangelio, amados hermanos? Escuchen la pregunta. ¿Cuál aspecto del Evangelio es difícil de entender o de aceptar? ¿Cuál aspecto? Cuando hablamos del Evangelio que se habla acerca de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. En 1 Corintios 1, del 18 al 31, volvemos a mirar allí y leemos lo que dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Siga leyendo, verso 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Repitan, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Miren algo más, verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Verso 29, miren, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿De qué nos podemos jactar tú y yo? ¿Ínfulas de qué puedes tú pretender? Todo es por la gracia de Dios. Digan conmigo, gracia sobre gracia. Digan, por favor. Gracia sobre gracia. Favor inmerecido. Vez tras vez Dios nos favorece, Dios nos bendice, Dios nos ilumina, Dios nos ama, nos perdona y nos muestra el camino a seguir. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Verso 31 dice, versículo 30 y 31 más, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. Hemos sido hechos justos delante de Dios. Santificación, hemos sido apartados para Dios. Redención, hemos sido vueltos a comprar con un precio para ser del Señor. Ya no somos de nosotros, ahora somos del Señor. Verso 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Anoten estas 4 cosas importantes. Número 1, escuchar a Dios es el camino a la sabiduría. ¿Escuchar a quién? Entonces sintoniza tu corazón con el Señor, háblame. Dios nos habla por medio de su Espíritu, a través de su palabra. Escuchar a Dios es el camino a la sabiduría. La sabiduría no del hombre, la sabiduría de Dios. Número 2, oír a Dios es crucial para andar un cristianismo maduro. Es que será posible que hay personas que tengan años de decir son cristianos, años de atender a los servicios de la iglesia, años de visitar una iglesia, otra iglesia, pero realmente no hay madurez espiritual. Se comportan como bebés, se comportan como aquellos niños que no crecen y ya están ya grandulotes, pero ahí están llorando por toda cosa insignificante. Número 1, escuchar a Dios es el camino a la sabiduría. Número 2, oír a Dios es crucial para un andar cristiano maduro. Número 3, ¿cómo lo logramos? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios que da aliento, nos arroja luz para no estar a ciegas ni en oscuridad. Y esto se logra meditando en la palabra de Dios, en donde tú puedes reconfirmar lo que has leído y poder asimilar lo que estás aprendiendo. Y como cristianos nos convertimos en cristianos temerosos de Dios. Hay mucha gente que dice que es cristiana, pero no le teme a Dios, porque miente y engaña y hace cosas que no debe de hacer y desobedece y se la pasa de una forma de sinvergüenza en todo el tiempo. Y oye, ¿qué es esto? Bueno, realmente son cristianos que no temen a Dios. Y eventualmente llegará el día en que seremos traídos a la luz del juicio. Número 4, el beneficio de la revelación sobrenatural es lo que debemos de desear. Señor, revélate. ¿Se acuerdan? Pedro con los más apóstoles se encontraban ahí en grupo y Jesús les pregunta, ¿y quiénes dicen el resto de gente que soy yo? Unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías y Juan el Bautista. Y él le dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y entonces de entre ellos Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos pueden decir, wow? Y Jesús le dijo, carne ni sangre te reveló esto, Simón, hijo de Jonás, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe una cosa? Es lo que yo
deseo, que Dios se revele a mi corazón, que Dios se revele a tu corazón. No es cuestión del predicador, no es cuestión de la iglesia, no es cuestión de cosas, sino que es el Espíritu Santo que te revela, como que ¡plum!, se encendió la luz en tu interior y ahora ves todo muy diferente, completamente diferente. El beneficio de la revelación sobrenatural, cuando estás escuchando, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y cuando realmente quieres aprender. Porque Dios te ha dado una inteligencia, tienes una inteligencia brillante. Tú quieres surgir en la vida, en todos los aspectos, como joven, como adulto, como anciano, como soltero, casado, cualquiera fuera tu estado civil. Tú quieres florecer en la vida. Dios dijo, os he hecho para que fructifiqueos unos a otros, multiplicaos unos a otros. La vida es ciertamente maravillosa. Ahora, veamos una vez más en 1 Corintios, el capítulo 2, los primeros 5 versículos, hablando acerca de las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante? Si Dios me va a hablar, me va a iluminar, ¿cómo lo va a hacer? A través de la palabra de Dios. Verso 1, 1 Corintios 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Verso 5, léanlo conmigo. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Usted mira hacia el frente y dirá, bueno, ese señor que nos está hablando, ese pastor o predicador, dirá usted, ya es cincuentón, ¿no? Ya no es un joven. Pero cuando yo empecé era un joven, tenía 17 años y era tartamudo. No conocía a Dios. Pero Cristo vino a mi vida y me cambió y me transformó. Y yo decidí seguirle a Él. Y Él iluminó mi vida. Me puso un cántico nuevo en mi corazón. Me puso palabra para testificar de Él. Dios me sanó, me quitó la tartamudez. Y con ello quizá cualquier otra timidez que tuviera. Y es por eso que escuchan hoy a alguien quien puede reflejar lo que es el milagro de Dios. Sobrenatural. Solo Dios puede hacer algo así. Solo Dios puede cambiar vidas. 3 cosas importantes en cuanto a la predicación expositiva. Antes de graduar del seminario bíblico, recién convertido al Señor, simplemente leer la Biblia y compartir lo que estaba yo aprendiendo. Fue como yo empecé a mis 17 años. Leer la Biblia y luego entenderla de manera que pueda explicarse y luego con ello exhortarse y aprender muchas cosas que entonces en nuestras vidas pueden realmente ser experimentadas en un cambio. El carácter expositivo de las Escrituras están en estos 3 verbos. Anótenlo. Leer, explicar y exhortar. No basta con leer y leer, pero no entendiste nada. Busca que entiendas. Por lo tanto, detente en la lectura. Léelo varias veces. Medítalo. Y aún más, busca de herramientas, un diccionario. Asimismo, un libro que te ayude a entender comentarios. ¿Qué es lo que quiere decir el texto en su contexto para que no sea como algo de pretexto? Cada uno puede agarrar una porción de la Biblia e interpretarla como quiera. No se trata de eso. Hay leyes mediante las cuales se hace la hermenéutica, la ciencia de interpretación de las Escrituras para saber interpretar correctamente. Pero entendamos lo que es la predicación expositiva porque es lo que nosotros intentamos hacer. Ir a través de toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, lo cual ustedes pueden hacerlo leyendo, aprendiendo y escuchando y creciendo. Número 1, en forma expositiva hay que ver. Digan conmigo el verbo ver. Hay que depositar. Digan conmigo depositar. Entender, ser guiado y comenzar. O sea, nunca es tarde para comenzar. Comienza ahora. No importa que tengas años de ser cristiano, que te criaste en la iglesia cristiana. Comienza por ver. Las Escrituras son el instrumento de Dios para mostrarnos, iluminarnos, para guiarnos,
para poder ser en forma progresiva más a la imagen de Jesús. No eres tú, no soy yo, es Jesús en nosotros, la esperanza en gloria. En el matrimonio, no es tu esposa en sí, pero es tu esposa con la virtuosidad de tener a Dios en su vida y que te hace a ti llevarte a una dimensión mucho más allá de lo que es el amor humano, el amor natural. Por eso el amor es para siempre, el amor es para toda la vida, porque el amor es Dios. En esencia, Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios es amor. Y todo aquel que ama conoce a Dios. Y el que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Entonces es ver. Segundo, es depositar nuestra confianza, así como se sentaron y depositaron todo el peso de su cuerpo, algunos un poquito más que otros, de cualquier manera, todo su peso lo depositó en el asiento en donde usted lo está ocupando ahora. Pon toda tu confianza en las Escrituras, no le des lugar a la duda. No le des lugar a otras cosas que te vayan a turbar tu mente o tu corazón. Esta es la expresión escrita de los propósitos de Dios, en donde se presentan los designios y los planes que Dios tiene para tu vida. Dios te creó, Él te formó. Dale tu vida al Señor, deja que Él te guíe. Él quiere lo mejor para ti. No solamente es ver y depositar, es también entender. Entender que es sola la palabra de Dios lo que necesitamos. No necesitamos más nada. La palabra de Dios y más nada. Digan conmigo, la palabra de Dios y más nada. No necesitamos más nada. Su palabra es suficiente para nosotros. La suficiencia de Cristo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esta es la expresión que nos muestra todos los destinos del Señor. Entonces, ver, lea, mire con sus ojitos y lea a través de lo que la palabra de Dios nos dice. Deposita toda tu confianza, cree en lo que estás leyendo. Y búscalo entender, a introducir, a poder abrir tu entendimiento, iluminado por el Espíritu Santo. Señor, dame entendimiento, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me estás hablando? Y también el ser guiado. Digan conmigo, ¿el ser qué? Guiado por el Espíritu Santo. No por tu emoción, no por tu instinto, pero por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santa Trinidad. Solo las Escrituras nos llevan hacia ese instrumento esencial por el cual Dios nos transforma. Y es por eso que nosotros no somos quienes fuimos, ni somos quien seremos. Dios nos está cambiando de gloria en Cristo Jesús. Empecemos ya. Empezar es lo que arranca el motor y nos impulsa a mirar lo que dice el Salmo 119, verso 160. La suma de la palabra de Dios es la verdad. Es la palabra de Dios lo que va a hacer la diferencia. Hay que atesorar las Escrituras. Oh, cuánto amo tu palabra. Una vez que tú le encuentras el gusto, el sabor, como dice el salmista, es más dulce que la miel y la miel que destila del panal. La palabra de Dios es maravillosa. ¿Cuánto lo creen y dicen amén? Ahora, veamos este primer principio. Lee el texto bíblico. No hay sustituto para leer. Muchos, no, yo estoy escuchando nada más. Sí, qué bien, te felicito, escuchar es algo. Pero también tienes que ver con tus ojos. Porque lo que oyes, sí, pero te distraes, pero cuando tú tienes tu ojo allí pegado y estás leyendo, y más cuando tú lees en voz alta, o alguien más está leyéndolo en voz alta, tú estás escuchando, viendo y recibiendo. Observar lo que estás leyendo y dar lugar, tomar ese tiempo que es tan importante. Cuando entendemos que nuestra alma está en juego. Esto no es leer como un pasatiempo. No es simplemente leer para entretenimiento, es leer para alimento. Es alimento a tu alma, nutrir tu mente, tu corazón con la palabra del Señor. No porque seamos pastores, no porque pretendamos ser maestros, pero porque somos discípulos de Jesús. Repitan conmigo, ¿somos qué? Discípulos de Jesús. Discípulo es un aprendiz, un seguidor de Cristo. Y todo aquel que es cristiano es un seguidor de Cristo. Por eso, cristianos, seguidores de Cristo. Entonces, demos lugar a aprender, porque aprendiendo daremos lugar a crecer y mediante ello entender que es nuestra alma que se va a vigorizar. Segundo principio, explicar, entender, llegar a poder darnos cuenta de lo que está sucediendo. 1 Corintios capítulo 2, verso 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros, es importante decir lo que estás aprendiendo. Y esto no es solo para el predicador, pero para todo creyente. Cuéntale a tus hijos, cuéntale a tus familiares lo que has leído, lo que has aprendido, lo que estás aprendiendo. Anunciar. ¿Qué cosa? El testimonio de Dios. Luego de leer, oír, escuchar, podemos en sí recibir la revelación del testimonio de Dios. ¿Quién es Dios? En esta interpretación vemos nosotros como el Señor nos muestra su origen,
su contenido y su meta. Él quiere que lo conozcamos porque en Él tenemos la salvación y la vida eterna. Para anunciar el testimonio de Dios solo es la revelación, no es en sí la excelencia de palabras. Yo no tengo palabras, yo no sé hablar. Él es un buen vendedor de carros, él sabe hablar muy bonito. No se trata de eso, leemos versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros con cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. San Pablo el apóstol tenía temor y temblor. ¿Cuánto más tú y yo? ¿No nos sentiremos a veces como que, yo hablarle a alguien? No sé, me preguntan algo, no sé. Hermanos, eso es normal, somos humanos y esos sentimientos son reales. Pero sabes que cuando tú te propones hacer un instrumento, Él pone las palabras. Tú te sorprendes que Él pone las palabras. Tú abres la boca y Él pone las palabras. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando, hermanos? Así que el significado de la palabra del Señor, lo que Dios está hablándonos, lleva consigo a tener una cosmovisión, lo que es en sí la visión global de las cosas, lo que es la vida, el significado de la vida, el propósito, el significado. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es la verdad? ¿Quién es Dios? Y la respuesta humana de los filósofos habría atrapado la conciencia de los cristianos en Corinto, y hoy en día también sucede lo mismo en nuestra época. El humanismo, el hombre que se atreve a decir, no, yo puedo, yo sé, yo lo lograré, yo. Y eso simplemente nos lleva a la completa derrota. La elocuencia de la persona, el disputador, el sabio humano, el que se adula, el creer, yo puedo, yo sé, yo tengo, ciertamente es un sentido manipulador, es el abuso de unos a otros, es el estar persiguiendo lo mismo todo el tiempo y nunca llegar a lograrlo. Es como agarrar el aire, nunca lo puedes agarrar, pero estás ahí, ¿qué estás agarrando el aire? ¿Cómo no puedes? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador, el rey Salomón. Entonces, hermanos queridos, démosle un consciente de carácter motivacional, de que leamos. Por eso, todo esto para que ustedes esta semana lean Primera de Corintios capítulo 6. Repitan, ¿para que lean qué? Porque el próximo domingo vamos a mirarlo verso por verso, dando lugar a lo que es la exposición de la palabra de Dios. Pero si ustedes vienen ya habiendo leído con cierto entendimiento, aumentarán, doblarán su entendimiento. La influencia de buscar una solución humana al problema del corazón humano, ciertamente es sabiduría humana. Pero cuando la palabra de Dios te toca el corazón, te cambia el corazón y no hay manera de explicar cómo fue que cambiaste, cómo fue que lograste esto que siempre querías y no se pudo con fuerzas humanas ni intento humano, es la predicación de la palabra. Lean otra vez 1 de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, que dice, es poder de Dios. Escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces vemos aquí, hermanos, es tan importante, volviendo al versículo 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, capítulo 2, verso 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, nos toca a nosotros primero recibir para que luego podamos dar. Recibimos por gracia, damos a tus hijos, a tu cónyuge, a tus amigos, hermanos, compañeros, compartir de lo que Dios te está dando a ti, lo que la Biblia nos enseña, el fundamento que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Predicamos el Evangelio, predicamos a la luz de la enorme necesidad que tenemos todos los días de la gracia de Dios. Cada día necesitamos de la gracia de Dios. La iglesia que no escucha de la gracia de Dios, una iglesia que se vuelve muerta, inerte, una iglesia que se vuelve egoísta, cerrada en sus cuatro paredes. Necesitamos salir y hablar y compartir del amor de Dios, mientras que hay tanta gente que sufre, y tanta gente que está triste, y tanta gente que está sola. Es nuestra responsabilidad el predicar lo que hemos aprendido. El corazón redimido dará lugar a buscar que otros también sean redimidos.
y a través del deseo surge la oportunidad y Dios nos usa para gloria y honra de Dios. Ese es el carácter expositivo de la Biblia que nos lleva entonces a decir, ahora entiendo la diferencia. Una predicación, un sermón de tema y simplemente algo que se dijo y ya se olvidó y se le puso bonita decoración de chistes, introducciones, ilustraciones, o enseñar lo que la Biblia dice, la palabra de Dios dice, teológicamente, doctrinalmente, sumado a lo que es la doxología, la adoración. Todo que tú lees y aprendes te lleva a suspirar y a decir, wow, qué grande es Dios. ¿Cuántos lo creen y lo dicen? Grande es Dios. Grande y poderoso es nuestro Dios. Prepararnos en medio de aquellos que somos padres, aquellos que somos esposos. Cuando sabemos que hay que pagar la renta, hay que cumplir con las responsabilidades económicas, hay que pagar el bill de la luz, hay que ponerle gasolina al carro. Los hombres hay que ayudarle a la esposa a ir al súper, a hacer cola con ella, ayudarle, contribuir en la limpieza de la casa, dar lugar a tener las reuniones y tener estudios y oraciones en medio del cansancio, el desánimo, la molestia, las presiones, aún inclusive las traiciones que se viven, que se pierden amigos o se pierden, de distancia en personas amadas, el juicio de aquellos que son fáciles de proponerse o de juzgar, y con todo ello Pablo dice la preocupación de la iglesia. ¿Cuánto necesitamos nosotros entender que la respuesta está en la palabra? No te canses hasta desmayar. Continúa y continúa. Únete a la obra del Señor. Aquellos que enseñan a los niños, te enseñan a los jóvenes, y a los adultos. Tienen reuniones durante toda la semana en hogares, aquí en la iglesia, los martes, los jueves, los viernes, los matrimonios, los varones, las damas, grupos de oración y cuanto más. Hermanos, el puritano Matthew Henry dijo esto. Escuchen, por favor. Cuando nada sino Cristo crucificado es predicado con claridad, Cristo, el éxito de ser enteramente del poder divino que acompaña su palabra, los hombres serán llevados a creer. No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo y a Él crucificado, para la salvación de las almas y la edificación de la fe. Dos preguntas. ¿Eres salvo? ¿Sabes que si tú hoy murieras irás al cielo, no por obras, para que nadie se lo diga, pero porque has confiado en el Señor, has aceptado el regalo de la vida eterna de Jesús? ¿Eres cristiano? ¿Está tu fe siendo edificada? ¿Está siendo fortalecido, revitalizado? Es como una persona que está sin comer por muchos días, está débil, muy débil. Aún para levantarse del asiento, de la silla o de la cama requiere grandísimo esfuerzo porque no tiene fuerzas. Espiritualmente muchos andan de la misma manera porque no leen la Biblia, porque no oran, porque no ocupan tiempo en comunión con Dios. Pero todo eso va a cambiar. Digan conmigo, ¿todo eso va a qué? Porque vemos aquí el contexto de la palabra. Hay que exhortarnos. Hay que leer, hay que explicar y hay que exhortar. Pablo arroja esta exhortación en el texto bíblico con persuasión, razonamientos, discursos motivacionales que nos ayudan a decir, oye, hay que leer la Biblia, léela. Oye, ¿qué entiende lo que lee? Oye, yo leí 4 capítulos. ¿De qué te acuerdas? No me acuerdo de nada, pero leí 4 capítulos, dices tú. No, preferiría que leas una porción de un capítulo, pero que medites en ella, la aplicación de la palabra. Y salir de la carnalidad para envolver más en la espiritualidad de un corazón noble, la sabiduría de Dios, no la humana que fracasa, que simplemente se aleja de Dios, se aleja de la iglesia, que se queda confundida y hambrienta y malnutrida, busca que alimentarse cualquier comida chatarra, como dicen, comida que no te alimenta, pero te da un saborcito y te llena la panza nada más, pero te hace más daño que ninguna otra cosa. Dios hará grandes cosas a través de la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Produce el testimonio de Dios, verso 2. Aprendiendo y enseñando las palabras de sabiduría de Dios para que el poder de Dios se manifieste. No queremos sentirnos bien, queremos sentir el poder de Dios. ¿Amén, hermanos? Bajo la humillación, el arrepentimiento del corazón y que el Espíritu de Dios haga una obra grande en nuestras vidas. Nos ponemos de pie para orar. Padre, gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, porque deseamos escuchar tu voz y tú te estás
manifestando a nosotros, Señor. Tú eres el camino a la sabiduría. Queremos oírte, oh Dios. Es crucial para nosotros, para aprender, crecer, madurar. Háblanos por medio de tu palabra. Danos aliento, danos luz. Llévanos a la reflexión, a la meditación de lo que hemos leído, lo que vamos a leer, y que de verdad salgamos de este lugar animados, salgamos de este lugar motivados a como nunca antes, Señor, leer la Biblia y abrazar estas verdades que nos han de hacer libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Si el Hijo de Dios libertare, seréis verdaderamente libres. Y Señor, danos hoy aquel gran beneficio de la revelación sobrenatural. Revélate, Señor, a nosotros. Revélate, Señor, a cada uno de nosotros al estar escuchando tu palabra, deseando aprender más, deseando aprender a escuchar. Señor, háblanos, porque queremos oír tu voz. Háblanos por medio de tu palabra, a través de la revelación de tu Espíritu Santo. Abre los ojos de nuestro entendimiento y danos la facultad, Señor, de decirte que te amamos, y te amamos solamente porque tú nos amaste primero. Y tú eres quien sanas heridas, sana las memorias del pasado. Eres tú quien nos revitaliza, Señor. Andábamos moribundos en un mar con un barco sin timón, pero tú nos hallaste, Señor. Tú nos encontraste. Nos extendiste tus brazos y nos invitaste que nos acercáramos a ti, y tú nos abrazaste y nos amaste y nos sigues amando y nos sigues abrazando, y ahora nos hablas para que escuchemos el consejo y recibamos tu palabra de guía y de dirección en nuestras vidas. Pónganse la mano en el pecho, aquí en el lugar de su corazón, y sepan ustedes que ese corazón un día dejará de latir. Ese corazón un día dejará de funcionar, y cuando eso ocurra sucederá la muerte, y la muerte es la separación del cuerpo y de tu espíritu. Tu cuerpo es lo que se entierra 6 pies bajo tierra, pero tu alma, tu espíritu, que es inmortal, va ante Dios para ser juzgado. Una pregunta: ¿aceptaste o rechazaste a Jesucristo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Admitamos que somos pecadores, reconozcamos que Cristo murió en la cruz por nosotros. Arrepentidos, alejémonos del pecado. Cambiemos de dirección y de rumbo. Antes nos alejábamos de Dios, hoy nos tornamos hacia Dios. Cambiamos nuestra mente, nuestra forma de pensar. Cambiamos nuestro corazón duro de piedra por un corazón dócil, suave, de carne, que Dios nos da un nuevo corazón. Acéptalo en este momento, cree en Él. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él es luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, Dios es amor y Él te ama. Y desea envolverte con sus cuerdas de amor y decirle tú a Jesús: Señor, aquí estoy, Señor, una vez más, para pedirte perdón, para pedirte me ayudes, me socorras y me acerques a ti. Repitan conmigo esta oración en voz alta, todos juntos digan: Señor Jesús, admito que soy un pecador, reconozco que moriste por mí en la cruz, y me arrepiento de todo lo malo, me arrepiento de lo más profundo de mi ser, de todo lo malo que hice. Y ahora me entrego a ti completamente y te pido perdón por todos mis pecados. Y recibo la salvación y la vida eterna que hoy me das por fe, porque he creído en ti y te he recibido en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Levanten sus rostros hacia el cielo, démosle un aplauso a Jesucristo, alabemos al Señor hoy y siempre. Amén.